Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los que estéis aquí por hacer el esfuerzo por desplazaros físicamente y atender esta tercera sesión de las jornadas de ética de la investigación. También gracias a las personas que estéis conectadas a través de Zoom. Y vamos a esta tarde, como digo, es la tercera y última jornada. En concreto, estas jornadas de ética de la investigación, que ya son la tercera edición, están centradas en la integridad, las buenas prácticas y la transparencia. Y hoy vamos a hablar de los retos actuales de la ética de la investigación científica. Tenemos dos grupos de actividades. En la primera de ellas, a la que voy a dar paso a Rafael Repiso, él nos presentará una serie de contenidos, nos abrirá el debate en relación a la integridad y las buenas prácticas en la investigación y en la publicación científica. ¿Vale? Rafa es doctor en Documentación y Comunicación, actualmente es profesor titular de la Universidad de La Rioja, Internacional de La Rioja. Es creador de modelos científicos para la investigación en publicidad, periodismo y comunicación audiovisual. Y tiene una amplia trayectoria en publicaciones en el ámbito de la documentación científica y la métrica. Entonces, sin más introducción, doy paso a Rafa para que nos hable de otra cosa. Bueno, pues en primer lugar agradecer la oportunidad de estar de nuevo en esta universidad, que tanto me gusta. Muchísimas gracias, Ramón. Ahora, mejor. Sí que se había apagado. Muchísimas gracias, Ramón, por esta oportunidad y además un placer venir pues con uno de mis directores de tesis. Yo he tenido 2 tesis, 4 directores. Ya se ven que y 3 novias. Ya vemos en qué me he gastado la vida, dónde he puesto el peso. Y también con Isidro Aguillo, que siempre es un placer, ¿no? Bueno, pues efectivamente vamos a preparar el debate que va a tener lugar después de mi charla. Y ya sabéis que muchas veces cuando uno no puede afrontar directamente un tema, afronta el tema contrario. Es decir, que a lo mejor en lugar de hablar de integridad y de buenas prácticas, vamos a hablar de la antítesis, del fraude y de las malas prácticas, que quizás sea más fácil, ¿no? Vamos a hablar de las dos cosas. Se dice que una buena charla es un tema. Yo voy a hablar de 2, porque quiero hablar también de la base del problema del fraude y de las malas prácticas, ¿no? Podemos decir que el investigador tiene diferentes facetas, una faceta de autor, una faceta de evaluador de otros trabajos, de la misma forma que nosotros escribimos, también evaluamos trabajos, y también una faceta de lector. Y como lector también tenemos un papel muy importante en el contexto de las buenas y las malas prácticas, ¿no? Y después tendríamos una cuarta faceta como formador de investigadores, que también es muy importante y también hay pues algo de fraude, ¿no? Es decir, que las dimensiones donde vamos a trabajar principalmente es la dimensión investigadora, la formación, la evaluación y puntualmente la gestión. Y son dimensiones donde la buena práctica, la ética es fundamental, ¿no? Bueno, y vamos a hablar del origen del mal, de la raíz del mal. ¿Por qué la gente en la comunidad hace prácticas fraudulentas? Pues básicamente por una cuestión de beneficio. Normalmente es buscando el beneficio propio, en alguna ocasión buscando el beneficio ajeno y también en alguna ocasión buscando el mal ajeno. También se puede ser deshonesto simplemente por fastidiar. Estamos en un juego de una competitividad tremenda donde pues no siempre se mantienen buenas relaciones y además, sobre todo, no siempre se mantienen buenas relaciones con la gente más cercana. Es decir, tienen más posibilidades de estar mal con los que convives cerca, con los de tu área, que con los de otras áreas, ¿no? Por el roce. ¿Y por qué? Pues porque se obtienen réditos de muchos tipos. Réditos normalmente, como decía, personales. Esto es como la canción de Silvio de la familia, la propiedad privada y el amor. Siempre estamos beneficiando a esos 3. El amor propio, entendido o mal entendido. El otro día me decía un profesor que él solamente haría una mala práctica por sus hijas. Ya está. Dice, yo no me complico, no me meto nunca
nunca me metería por un colega. Dice, en todo caso, si llegase a este nivel, por mis hijas, por la familia, por la propiedad privada, porque ya sabéis que esto también tiene su rédito económico, y por el amor. El problema de fondo es el actual sistema meritocrático por el que se ordena la universidad. Esto es algo lógico, ¿no? O sea, es muy lógico que el merecimiento o los premios que uno reciba dependan directamente de su trabajo y de su esfuerzo. Es algo que es lo que yo diría que es de los sistemas más justos posibles, pues para posicionarte en la universidad y para crecer académicamente. Pero esto tiene una serie de problemas de los que hablaremos ahora, ¿no? Bueno, fíjense esta frase de Nevio que dice que por cuanto cualquier hombre merece, el premio que sus obras se merecen. Es decir, que hay una relación entre las obras. Y esto además es una cosa que está en el pensamiento profundo, está en el pensamiento de las religiones. El libro de Job es un libro en el que a un hombre que cree que todo lo bueno que le pasa en la vida es porque es bueno, empiezan a pasarle cosas malas, ¿no? Porque el demonio y el Señor y Dios han hecho un pacto. Pero bueno, que San Pablo también nos dice que quien no trabaje, que no coma, ¿no? Es decir, que de alguna forma las acciones de uno son las que le sitúan en la vida. Yo digo siempre que en la universidad hay 3 verbos en juego. El más importante es el ser. Pero también está el estar. Y también está el hacer. Ser, estar y hacer. Son los 3 verbos en juego. Para ser hay que hacer mucho, pero también hay que estar. Todos queremos ser. Ustedes que son estudiantes de doctorado, su objetivo es hacerse con un nombre, que diría a este sociólogo francés, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo que estudió la academia como objeto de estudio, decía que la principal jugada en la vida del académico es hacerse con un nombre. Y para hacerse con un nombre uno tiene que ser. Y para ser uno tiene que hacer. Lo que sucede es que ya sabéis que el verbo ser y el verbo estar se parecen mucho, tanto que en otros idiomas es el mismo. Y hay gente que no es, pero está. Y confunde el estar con el ser. Esta es la eterna pulsión entre la autoridad, el autoritas y el potestas. La autoritas es que tú personalmente tienes una autoridad reconocida en algo concreto. Y el potestas es que está imbuido de un poder y que de alguna forma es el cargo el que manda, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy, muy claro. En España tenemos un ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, que no es ningún referente ni en cultura ni en deporte, ¿verdad? Pero en cambio todo el mundo le reconoce su poder como ministro de Cultura y Deporte. No tiene autoridad ninguna, pero hay algún tipo de autoridad política que se le reconoce, bastante importante, ¿no? Y eso sucede también en la universidad. Y además en la universidad el potestas además ha pasado a una fase que parece que es autoritaria, pero no lo es, porque es una potestad democrática, es decir, que de repente a ti te eligen decano porque una mayoría simple de la facultad te ha elegido decano, pero si tú no tienes autoridad para ser decano, da igual. De hecho, además esa es una tendencia que hay en la Universidad Democrática Española, la elección de gente débil para que de alguna forma los otros, el claustro no se sienta amenazado por el decano. No era como antes, ¿no? Que había unos decanos fuertes que eran unos auténticos tiranos, ¿no? Ahora hay unos decanos democráticos que efectivamente son en muchos casos elegidos simplemente porque si tú tienes un problema con él sabes que puedes apretarle, porque es una persona con los pies de barro, ¿no? De hecho, yo tengo un artículo medio hecho que el día que saque la titularidad en una universidad pública lo publicaré, que se llama El síndrome del recreativo de Huelva o por qué los decanos son los peores. Con excepción, yo conozco a Andreu Casero, el decano de Humanidades, y es una cosa excepcional. Pero en comunicación, por ejemplo, no todo es así. Claro, esto es una cuestión como la producción científica, los méritos, es como las fuerzas de tal. Que puedes tener muchos
mucho volumen, pero si es gaseoso, si no tiene densidad. Es una cuestión como de masa, volumen y densidad, porque además en la universidad la autoridad, la atracción, la gran autoridad hace que atraigas recursos, bienes, que tengas incluso tu propia línea propia, ¿eh? Y cuando no tienes autoridad, cuando no tienes méritos, por así decirlo, cuando no tienes una masa suficiente, a lo mejor en lugar de tener tu propio recorrido, te dedicas a orbitar en torno a otro que sí lo tiene. Que eso también pasa, ¿no? Esta foto es impactante, me gustó y la puse. Pensemos que hay 3 instituciones que sobreviven a la Edad Media: la Iglesia, el Ejército y la Universidad. Y son 3 instituciones que sobreviven a la Edad Media por varios motivos. El primer motivo es por la importancia de la liturgia, de los actos, los signos. Esto es un signo, ¿no? Un acto. En segundo motivo, porque son instituciones eminentemente jerárquicas. Y en tercer lugar, porque la jerarquía tiene un sentido de autoridad, ¿vale? En la Iglesia, en el Ejército, es decir, que tú en el Ejército puedes tener... si haces méritos de guerra, pues siempre tendrás una carrera mucho más larga que aquellos que han estado haciendo pues, méritos a través de formación o méritos de antigüedad, ¿no? Y lo mismo sucede en la Iglesia y lo mismo sucede con la universidad. De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que hay muchas cuestiones que se confunden con los méritos. La antigüedad, la edad se confunde con los méritos. En la universidad los sindicatos quisieran que todo el mundo a los 55 años ya fuesen catedráticos. O sea, lo ven como si la carrera fuese una cuestión de antigüedad y no de mérito y tal, ¿no? Ellos, por supuesto, los primeros, ellos con 40 ya. Y eso es un problema. Y eso es un problema en el ejército, eso es un problema en la Iglesia. Fíjense la edad media promedio de los papas. Y eso es un problema en la universidad, la antigüedad como mérito. Y cuando vamos a evaluar, pues no es lo mismo que se presente a una plaza alguien que lleva 15 años o alguien que lleva 5. No es justo que alguien de 15 años se presente y sea una simple suma de los méritos, ¿no? Porque sabemos que es irreal. Vamos, no es irreal, es real, pero no responde al estado presente de la persona, ¿no? La universidad, esto de los méritos lo tiene muy dentro, tanto para esto de la idea de los méritos y de la idea de... El problema del mérito, y ahora lo veremos, es que tiene parte de una falsa realidad y es que todos somos iguales. Y eso no es cierto. En Estados Unidos las grandes universidades son las más caras, pero ellos generan una falsa realidad del mérito. Es decir, la gente con más mérito podrá aquí entrar con becas, ¿de acuerdo? Y entonces... Algo muy popular en las universidades como la de Yale es que haya unas becas deportivas donde cualquier persona puede acceder a esto. Este es el equipo de baloncesto de la Universidad de Yale. Aquí vemos que, como se imaginarán, para entrar en el equipo de baloncesto hay miles de personas que aspiran a estas plazas, ¿no? Y solamente los deportistas más cualificados son los que pueden acceder, ¿no? Y si ves la foto, nos cuadra, ¿no? Probablemente... estos sean los deportistas más cualificados, porque te vas a la NBA y se parecen. Pero es que hay otros espacios de mérito deportivo que ya parten con ventaja. ¿O ustedes se piensan que el equipo de lacrosse de la Universidad de Yale está abierto a todo el mundo? ¿O el equipo de remo? ¿Todo el mundo puede entrar en el equipo de remo de la Universidad de Yale? En principio sí, pero ya sabéis que remo, con 17 años, ¿quién ha practicado remo? ¿O ustedes se piensan que el mérito de ser olimpista es igual para Fermín Cacho que para la infanta Elena? Los dos fueron olimpistas en las Olimpiadas del 92. No, mira. Hay falsos... El mérito, el acceso tal, varía muchísimo. No hay igualdad para todos. Hay unos que tienen unos cupos con unos porcentajes mucho más bajos para poder acceder a elementos y tal. Este es el problema de la igualdad. La falsa, bueno, que no somos iguales. El problema del mérito, que no partimos de unos puntos de igualdad. Es decir, que el problema del mérito es que no es justo si partimos de una situación de igualdad. El problema del mérito también,
Ojo, yo prefiero el mérito frente a otro tipo de cuestiones, ¿eh? Pero el mérito hay que saber valorarlo. Y Emilio y Isidro nos van a hablar de la evaluación de los méritos científicos, que hay que relativizarlos mucho. La falsa autonomía. Esta idea del mérito te da la sensación de que tú eres un hombre hecho a ti mismo. No, mira, tú eres, como decía Ortega y Gasset, tú eres tú y tus circunstancias, y hay gente que ha tenido mejores circunstancias que otros. Yo, por ejemplo, no tengo autonomía científica. Bueno, ahora tengo autonomía, pero no me he hecho yo solo. A mí me han hecho mucha gente. Eso también hay que agradecerlo, ¿no? Otro problema derivado es la falta de solidaridad. Bueno, hay un problema y es que si te van mal las cosas y tú te crees esto del mérito, piensas que la culpa es tuya. O sea, a mí me pasaba. A mí cuando en el año 2013, que estaba la cosa fatal profesionalmente, yo pensaba que la culpa era mía. O sea, que estaba cobrando menos porque yo no era capaz de hacer la tesis y salir de una dinámica. Esa culpabilidad, pero también sobre todo la culpabilidad del otro. Es decir, que a los menos desfavorecidos tú piensas, no, es que esta persona, pues, de la misma forma que yo me he buscado la vida, él se la tiene que haber buscado y lo habrá hecho mal. No, mira, no, es que cada uno tiene una circunstancia y una historia y hay zapatos en los que es mejor no meterse porque a uno le pueden quedar muy grandes, ¿no? Como decía antes, que junto al mérito se incluyen otro tipo de variables como son la antigüedad, que no acaba de medirse bien. Otro problema que vamos a profundizar es que no se cuentan los deméritos y que no se persigue el fraude. Decía antes en broma que si a mí me hacen un título de persona non grata en esta universidad, probablemente la NECA me lo cuente positivamente, porque la NECA es incapaz de contar. Yo conozco un profesor de la universidad que tuvo un cargo en una institución internacional y después de su gestión pues hubo un desfalco en la institución, se demostró que había sido tal. Bueno, pues este señor con ese se presentó un sexenio de transferencia y se lo dieron. Porque el sistema no es capaz de detectar. Oiga, si usted quiere presentar como mérito que ha tenido un cargo de gestión, demuestre que lo ha hecho bien. Porque si lo ha hecho mal, ¿qué mérito es ese, no? El sistema es incapaz de entrar en esas pesquisas, ¿no? Lo cual es un problema. Otro problema fundamental, que el fraude, como no se persigue, se potencia. Si tú no persigues una vía fácil para conseguir méritos, lo estás potenciando, lo estás priorizando, primando. Otro problema, que no se cuenta, que hay una tendencia a la simplificación de los méritos, porque claro, como cada mérito es de su padre y de su madre y cada uno tiene una intensidad y el sistema quiere evaluar algo complejo, lo que hace el sistema es intentar simplificar. Y entonces al intentar simplificar, pues no sé si habéis visto los campos de olivos que se están haciendo ahora para automatizar con maquinaria. Son campos de olivo con unos olivos que son así de anchos y así de altos. El olivo no puede crecer más. Bueno, pues efectivamente eso se recoge muy rápido con unas máquinas, pero por otra parte estás empobreciendo muchísimo la realidad, ¿no? Los sistemas de evaluación científica están empobreciendo la realidad. Es decir, cuando tú, de toda la riqueza de posibles méritos, te limitas a evaluar los artículos, los tal y de tal manera, de alguna forma estás fomentando el empobrecimiento de tal. Y después, otro problema bastante importante es que se intentan generar políticas para tratar de generar una igualdad, hacer cupos, hacer discriminación positiva, etcétera, que no se acaban de medir bien, porque cuando tú haces políticas de desigualdad, lo que está claro es que estás generando desigualdad. Es decir, por ejemplo, que para entrar en medicina haya un cupo de un 10% de las plazas para gente que ha hecho un ciclo superior, oye, pues está feo, ¿no? A mí no me parece correcto cuando hay una cantidad de estudiantes que se pasan con la selectividad intentando y hay una puerta, no lo veo claro. O, por ejemplo, te presentas a una plaza y te dicen que un 15% de esta plaza es para personas con minusvalía. Oye, no, pues tendríamos que ver exactamente en qué influye la minusvalía, ¿no? Por ejemplo, esta persona no puede hacer viajes, no puede hacer estancias. Perfecto. Si hay alguien con minusvalía, automáticamente una serie de criterios no se van a tener en cuenta. Los viajes, las estancias no se van a tener en cuenta. Da igual, nos quedan otros 20 indicadores para poder evaluar a las personas, porque perdamos uno tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, que hay que equilibrar. ¿Cómo voy de tiempo? En esto de la igualdad hay un texto de Hume que me gusta mucho, que dice, dividamos las posesiones de un mundo igualitario y veremos inmediatamente
cómo los distintos grados de arte, esmero y aplicación de cada hombre rompen la igualdad. Es decir, que podemos igualar, pero al rato otra vez desigual. Y si se pone coto a estas virtudes, reduciremos a la sociedad a la más extrema indigencia. En vez de impedir la carestía y la mendicidad de unos pocos, estas afectarán inevitablemente a toda sociedad. También se precisa la Inquisición más rigurosa para vigilar toda desigualdad, en cuanto a esta aparezca por primera vez, así como la más severa jurisdicción para castigarla y enmendarla. Pero tanta autoridad tendría que degenerar pronto en una tiranía que sería ejercida con grave favoritismo. Este es el problema de la igualdad, partiendo que no somos iguales. Y tratar de hacer que todos seamos iguales para tratar de evaluarnos de una manera justa a nivel de mérito genera problemas bastante graves que los estamos viviendo, ¿no? Bien, por cierto, si alguien quiere parar. Bueno. La corrupta Universidad Española. Yo creo que la Universidad Española Pública tiene un problema importante. No es la NECA. O sea, la gente se mete con la NECA, ¿no? La NECA lo único que hace es que de alguna forma filtra, antes de que la gente entre en la universidad, de alguna forma filtra los casos vergonzantes. Porque antes de la NECA teníamos casos muy vergonzantes. Pero la realidad es que tú te lo juegas todo en la consecución de una plaza en la universidad. Y de la carrera académica, ayudante doctor, contratado doctor, titular, catedrático, de esas 4 plazas la realidad es que solo la primera, la de ayudante doctor, suele ser un concurso justo. Porque lo normal es que el resto de las plazas sean por lo normal, lo que suele pasar. Y sobre todo yo conozco el caso andaluz. No sé a quién levante. Lo normal es que sea promoción. Un profesor que es ayudante doctor del departamento se acredita contratado doctor, le solicita al departamento que le saque una plaza, el departamento le saca una plaza y lo normal, o lo que yo conozco en Andalucía, es que la plaza que sacan tiene un perfil. ¿Cuál? El de la asignatura de la persona que solicita que le saquen la plaza. Que el perfil científico es el de la persona que solicita que le saquen la plaza. Incluso en algunos casos, aquí he escuchado que en Castellón no, pero en Andalucía sí sucede, es la persona que solicita que le saquen la plaza la que elige a los miembros del tribunal. ¿Para quién es la plaza? Obviamente, y después tienes que presentar en el plazo de un mes los materiales. ¿Quién tiene materiales hechos de una asignatura muy concreta? El que la está dando. Y eso pasa con contratado doctor, eso pasa con titular y eso pasa con catedrático. O sea, esto es una pantomima. También las tesis doctorales son una pantomima en cierta forma. Es decir, actualmente no, en el año 2003 hubo un informe, el informe de un profesor de catedrático de Córdoba, que por cierto ha muerto ya, el informe Valcarce, que identificó que el 92% de las tesis doctorales recibían sobresaliente cum laude, somos los mejores, y no lo sabíamos. Actualmente, las tasas de aprobado en selectividad están en torno al 93%. Y las notas más altas tienen un porcentaje, o sea, el estar entre el 12 y el 14 son un porcentaje que no le corresponde en una normal. Pero que con los esenios de investigación está sucediendo lo mismo. Antes los esenios se lo daban en torno al 70%, ahora los esenios el año pasado estaban en el 92% de aprobado. Somos los mejores y no lo sabíamos. Es increíble. La Universidad Española nunca había tenido tantos profesores. Nunca, ni tantas universidades. Y sin embargo, la mayor parte de los ensayos que te encuentras en librerías no son de profesores universitarios. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? ¿Y por qué no son de profesores universitarios? Pues esto lo contará después Emilio y lo contarán después. Pero básicamente porque el sistema meritocrático que ha hecho la universidad ha simplificado la construcción científica y los ensayos no son tan importantes como los artículos. ¿Conocéis ¿cómo se llama? Elvira Roca, no, esta mujer de Zaragoza que ha escrito El infinito en un junco. Pues esta mujer ha escrito El infinito en un junco, ella hizo la tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza sobre filología clásica,
pero tuvo un niño con algún problema y entonces decidió dejar la carrera académica. Y como decidió dejar la carrera académica, en lugar de hacer artículos, hizo lo que ella pensaba que tenía que hacer, que era un ensayo sobre el libro antiguo. Igual que Elvira Roca, que es catedrática de instituto, como tiene contacto con la universidad, pero no está en esas dinámicas, pues hizo lo que pensaba que debía de hacer, ¿no? Bueno, existe una deontología del investigador social, ¿no? Que tiene que ver en relación cómo se debe presentar, cómo debe tratar el investigador con la comunidad. Ya sabéis que la deontología es una ética de lo que se debe hacer. Cómo debe tratar a los compañeros, cómo debe tratar a los sujetos de estudio, ¿no? Siempre con esa máxima de no hacer daño, ¿no? Algo fundamental, lo decíamos antes de la charla, algo fundamental es que tú tienes que conocerte a ti mismo, que esa es una de las máximas, y saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y para qué tienes autoridad y para qué no tienes autoridad. Yo, por ejemplo, soy diplomado en biblioteconomía. Pues yo podría decir que tengo autoridad para hacer estudios de certificados de reconocimiento de firmas y de caligrafía. Esto lo hacen algunos de biblioteconomía. Perito para los juicios de tal. Pero yo eso no lo voy a poner. Es decir, yo no anuncio ni acepto trabajos de cosas que yo no sé hacer o no estoy capacitado. De la misma forma que yo no edito una revista científica, porque yo soy incapaz, o sea, no soy el editor general. He sido el editor adjunto de un tema muy concreto, pero yo no he sido evaluador de una revista tal, porque yo soy incapaz de evaluar pues, a un catedrático, porque nivel y tal, y no estoy en esa historia, ¿no? Es decir, que uno tiene que saber en todo momento si está capacitado para llevar a cabo una labor. Y es algo muy común que en la universidad te toque algo para lo que no estás capacitado. Y como es algo bueno, pues lo aceptes. Y al final las cosas salen como salen, ¿no? Es decir, que también eso es algo importante, saber para qué uno está capacitado. Aquí no se hace mucha investigación social, ¿no? Pero bueno, si hacemos investigación social, pues obviamente tenemos que cuidar a los sujetos de nuestras investigaciones, tenemos que pedir, en la mayor parte de los casos, tenemos que pedir su autorización para participar en las investigaciones, en los experimentos, tenemos que mantenerlos informados, tenemos que cuidarlos por si de alguna manera, de manera directa o indirecta, nuestra investigación pudiese perjudicarlos. Lo mismo con los animales. Y bueno, en líneas generales, ¿cómo vamos de tiempo? Pues vamos a ejemplificar algunas malas prácticas. ¿Cuántas páginas existen y cuánta gente con doctorado? Bueno, ahora mismo parece que hay una universidad peruana que ha sido excluida del ranking Webometrics porque tiene una producción de direcciones de tesis extraordinaria y con muy mala fama, ¿no? Es que existen muchísimas páginas que te hacen los trabajos. Existen páginas que te hacen los artículos. No sé si la siguiente, no. En otra slide tenía también la de te hago un artículo y tal. Creación de artículos. Pagar por hacer investigaciones que tú no haces. Es decir, falsa autoría. Así. Obviamente, ¿qué mérito tiene presentar una tesis doctoral? Piensen ustedes que las tesis doctorales, el doctorado existe desde finales del siglo XIII y las tesis doctorales en España existen desde mediados del XIX. Lo importante no es hacer una tesis doctoral, lo importante es hacer un doctor. Si la tesis te la hace otro, tú no sabes hacer nada. Lo importante es que una persona, la tesis no es ni más ni menos que el reflejo de que hay alguien que sabe investigar, ¿no? Este es uno de los problemas, y si te la hacen, pues como tantas cosas. Otro problema grave son las autorías fantasmas. En Corea, el sistema es tan competitivo que hay investigadores que ponen a sus hijos de 11 y de 12 años en los artículos, para que cuando vayan a la universidad tengan varios artículos y la universidad los acepte. Podríamos haber puesto que en los departamentos hay profesores que se intercambian las citas, las firmas. Tú me pones en tus artículos, yo te pongo en los tuyos. Un consejo, esto nunca sale bien.
Eso nunca sale bien. ¿Por qué no hay dos artículos iguales? Porque si yo te pongo en un artículo y tú me pones en otro, yo después diré, yo le puse en un artículo mucho mejor y él me ha puesto en una mierda. No hay dos artículos iguales. Y eso así, y eso al final es fuente de enfrentamientos a medio y largo plazo. Y esto lo hace gente. Y además después sucede, dice, Ramón Fenstra ha ido a un congreso porque le han invitado para que dé una ponencia sobre mi tema del artículo que yo le puse. Eso pasa. Cuidado con esto. Otro caso interesante, invención de datos, invención de resultados. Aquí había un investigador del CSIC, un ornitólogo del CSIC, que se inventaba los datos. Directamente se los inventaba. Y bueno, incluso se inventó un autor. Es decir, él se inventaba los datos y después había un autor que se había inventado él, que se supone que se inventaba los análisis. En su cabeza había un mundo científico. Y lo pillaron. Y lo pillaron porque empezó a hacer artículos muy relevantes. Lo pillaron porque uno de los artículos había una enfermedad que había detectado, que sabía que en su imaginario tenían las aves y que podían pasársela al ser humano. Y entonces la Organización Mundial de la Salud se preocupó por mirar qué pasaba, si eso era real y qué consecuencias podía tener. Entonces empezaron a revisarlo finamente y se dieron cuenta que era falso. Y empezaron a tirar del hilo y se dieron cuenta que todo lo que tenía era falso y que había cosas muy graves, ¿no? Y quedó en evidencia. Además, como en el fondo el hombre era un técnico tal, pues fueron a por él y fueron duros. Además fue muy vergonzoso porque ya después iban a los compañeros de la facultad para que y explicaban, pues sí, era un raro, en fin. Que esto no hubiese pasado si a lo mejor fuese, si en lugar de ser un técnico hubiese sido un científico con grupos de investigación. Esto también es otra cosa que tenemos que pensar, que la justicia es mucho más dura con los infelices que con los poderosos. Y otra cosa que tenemos que pensar es que el fraude, cuando se hace a bajo nivel, no se detecta. Y no se detecta básicamente porque no tienes influencia, tus resultados no llevan a nada. Pero cuando tú haces fraude para publicar en las mejores revistas con una supuesta repercusión, ahí te miran, toda la comunidad te está mirando. Y las posibilidades de que te detecten el fraude son muy grandes. Por eso mismo son las mejores revistas del mundo las que tienen mayores tasas de identificación de fraude, porque los fraudulentos van allí. No vas a hacer un fraude para publicar en una revista de andar por casa. Tú vas a hacer un fraude para publicar entre las mejores, ¿no? Y obviamente las mejores son las más sensibles a eso y las que tienen más público y, por tanto, mayor número de revisores, ¿no? Otro fraude en relación con la formación en la investigación tienes que... Este es otro ornitólogo del CSIC. No os quiero predisponer contra los ornitólogos del CSIC. Pero ya veis que hay una tendencia. Esta noticia es de ayer del País. Pues se ve que este señor, mientras hacía muestreo de aves y tal, pues se dedicaba a las jóvenes tal, a hacerle fotos. Como iba con su teleobjetivo, su reflex, tal, a hacerle fotos en bikini además. O sea, una cosa, y si eso es cierto, es gravísimo, ¿no? Esto me recuerda que en la Universidad de Granada tuvimos algo parecido, o tuvisteis, porque yo ya no estoy, no, yo he sido alumno, pero... Y era un profesor que con una alumna FPU, uno de informática, que se enamoró de la alumna FPU. La familia, la propiedad privada y el amor. Y no se le ocurrió otra cosa que ponerle un programa en el ordenador para espiarla. Y la mujer se dio cuenta después de año y medio y bueno, pues entró en una depresión y pues imagínense, ¿no? Eso es otra cosa que no se puede hacer. No puedes espiar a tu FPU. Lo digo de broma, obviamente. Cosas que hacen las revistas. Las revistas van directamente sobre las métricas, intentan hacer fraude, intentan aumentarla a través de las autocitas, de formas mucho más elegantes, más ocultas, como los carteles de cita. Miren, esto es un autor, editor de una revista, y cada uno de estos bloques es una cita, ¿vale?, de uno de sus trabajos. Cada color representa una revista diferente. Fíjense que solo cita la misma revista. Al principio hay unos pocos. De esto así. Ahora el último fraude es
Los editores de revistas montan un monográfico en una editorial chino-suiza y todos los números de los artículos de ese monográfico le mandan citas a su revista, porque claro, como ya la autocitación te la detectan, pues montas, en lugar de autocitarte desde dentro de la revista, que se identifica como autocitación, te vas fuera y te montas un sitio o un congreso que esté indexado pero que tú controles. Pues, esto está emergente, ¿no? Y esto funciona, entre otras cuestiones, pues porque no se persigue. Bueno, esto fue un estudio que hizo Emilio hace años, de hecho acabó en Carta, en Nature, ¿no? Y Emilio demostró que Google Scholar se podía fácilmente alterar para alterar el índice H de los autores, de una forma muy fácil, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que se leyó ese artículo y lo ha seguido al pie de la letra. Sí, sí. Yo conozco uno que lo que hace, es un profesor universitario, que lo que hace es que cada vez que da un curso genera unos materiales didácticos con unas referencias bibliográficas donde están sus artículos y los sube al repositorio. Ponemos que este hombre da un curso cada 2 semanas, cambia el título, universidad tal, curso tal, fecha tal, pues imagínense las citas que tiene. Esto también es un fraude, es decir, esta idea de aparentar algo que no se es, porque después van presumiendo de eso. Nadie dice tengo un índice H 200, pero la realidad es que sin mis autocitas te lo tendría 20. Bueno, tengo un índice H 200. Algo que es muy interesante, esto es un fenómeno muy antiguo, lo que pasa es que ahora ha vuelto con la ciencia abierta. Se llama editoriales de vanidad, Vanity Press. Esto lo describía, ¿os habéis leído El péndulo de Foucault de Humberto Eco? Humberto Eco, ¿os acordáis que en El péndulo de Foucault había una editorial que editaba a escritores que intentaban alcanzar la fama, pero que al final eran muy malos? Y la realidad es que todo lo pagaban ellos, ¿no? Una editorial que lo que hacía era que contactaba con gente que tenía más entusiasmo que otra cosa y que talento, y esta gente pues les mandaban una obra y les cobraban por hacer una tirada de 50, de 100 libros, ¿no? O decía, mira, vamos a hacer una tirada de 300 libros. Usted va a comprar 50 y tal. Entre los que usted compre, los que les venda a sus amigos y tal. Bueno. Y después, al cabo de un año, le llamaban, oye, mira, que estos libros no se están vendiendo. Tú quieres más porque tenemos 100, te los vendo a peso. Y al final, el autor era el que lo pagaba todo. Pues esto está sucediendo ahora. Es decir, tenemos editoriales de vanidad. Por ejemplo, aquí tenemos un congreso. Bueno, que esto además no solamente es editorial de vanidad, esto es algo peor. Esto es un blanqueamiento de artículos. Gente que como no puede publicar artículos o le cuesta publicar artículos en revistas y en capítulos de libros, lo que hace es buscar una vía fácil. Buscan un congreso que te convierte tu comunicación en un capítulo de libro y con suerte en un artículo de revista. Incluso ha habido revistas JCR. En España tuvimos la revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico, que estaba en JCR, publicó un congreso, fueron 6 números especiales del congreso y JCR los echó. Web of Science los echó. Porque y esto pasa mucho, ¿no? El año pasado pasó lo mismo con una revista de economía de Murcia. Sí, de economía. Esto es blanqueamiento, porque tú intentas convertir una cosa a una comunicación que no tiene valor, que ya sabéis que en los congresos las revisiones, porque al final todo esto que tiene que ver con la publicación, el objetivo de fondo es intentar evitar el proceso de evaluación. Intentar evitar el proceso de evaluación y la competencia que existe entre las grandes revistas. Tú mandas a un congreso que sabes que no existe y además cuando te das cuenta que el congreso además es virtual, ya te da que pensar, ¿no? Es decir, que ni siquiera hay una estructura física temporal. O sea, todo es virtual y la estructura es muy delicada. Eso sí, el congreso te dice, si mandas una comunicación a este congreso tendrás un certificado de presentación para tus méritos, un certificado de participación en el congreso y en el libro de resumen, una publicación garantizada en el resumen de ponencia del libro colectivo digital con la editorial Egregius, una publicación garantizada de la ponencia completa como capítulo de libro. ¿Esto qué es? ¿Una ponencia o un capítulo de libro? Además te dice ponencia, no te dice comunicación, porque las ponencias para el sistema meritocrático vale más que las comunicaciones, ¿no?
que además la editorial Dickinson, vigente en el SPI, que está en el primer cuartil, una maravilla, ¿no? Bueno, en definitiva, la ciencia tiene una tendencia, la ciencia es transparente, tiene una tendencia cada vez más a la transparencia y a la objetividad. Nosotros, y todo se ve y todo se sabe, ahora mismo esto nos está penalizando, pero en un futuro puede que se penalice. Y no nos engañemos, todos hablamos y hablamos mucho. Este es el catedrático MDPI, este es tal, sí, este se lo debe. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? O sea, tú le dedicas tanto tiempo a tu trabajo, 8 horas al día para hacer fraude. ¿Dónde te está llevando este fraude? ¿Realmente estás teniendo un impacto en la comunidad? ¿Realmente estás aportando algo nuevo? ¿O lo único que te has dedicado es durante horas a trampear el sistema? ¿Eso es lo que uno quiere? Hombre, yo entiendo que los que estáis empezando en la universidad tiene un elemento de vocación importantísimo. Si todo eso te lo rediriges a hacer trampas. Y después hay otra cuestión que decía Nassim Taleb, que si tú ves un fraude y no lo denuncias, el fraude eres tú. O sea, que también hay que denunciarlo. Porque si no lo denunciamos, al final pues acabaremos rodeados de gente con fraude. Nuestros discípulos serán fraudulentos. Y sobre todo, ya no os digo recursos públicos, porque además toda esta gente que publican en revistas de pago, de fraudulento y tal, todo esto lo pagan con dinero público, no lo pagan ni siquiera con el suyo, o la gran mayoría. Estamos desperdiciando algo mucho mayor, estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestra vida. ¿Qué te has pasado? Los 20, ustedes sois jóvenes, 20 y tantos años a los 30 y tantos años haciendo esto. Has perdido los mejores años de tu vida en algo que no se sabe si en un momento dado te van a decir que esto no vale, y además te va a acompañar toda la vida. Porque eso está ahí registrado, tú has publicado en una revista depredadora y eso se va a quedar registrado en Internet toda la vida, ¿no? ¿Para qué? ¿Dónde has contribuido? Pues sí, a lo mejor el sistema temporalmente te lo permitió. Pero la vida científica, la carrera académica tiene que ser una carrera, bueno, en general, la vida de uno tiene que ser honesta. Porque al final el último filtro es la conciencia propia. Pero bueno, que hay gente que le va muy bien, de momento. También es cierto que no tienen el respeto de toda la comunidad. O sea, hay catedráticos que se sabe que han conseguido los méritos de una vía tal, pero no tienen el respeto de toda la comunidad. Y el respeto es importante, sobre todo el respeto de los buenos. En fin, y nada más. Ahora os dejo con la charla de Isidro, la discusión entre Isidro y Emilio. Yo quería comentar una cosa, mientras que la gente se vaya preparando para romper el hielo. A ver, estoy totalmente de acuerdo con tus postulados en relación a la última parte y también la primera, pero en relación a la última parte, yo creo que la gente joven son en los que se debe inculcar en estos... A ver, los que ya estamos metidos en un sistema, pues dependerá de nuestro tejido ético, ¿no? Pero la gente joven es la que hay que incidir para hacer ese cambio, ¿no? En inculcar buenas prácticas. Porque yo creo que en realidad la gente joven, si comete algún tipo de fraude es por desconocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Por desconocimiento, porque a Emilio Delgado le dicen de repente hay que pagar y Emilio dice, ¿cómo? Porque él vive de un mundo. Pero a alguien joven que no sabe cómo es este mundo, le dice hay que pagar por publicar, pues lo acepta. Pues sí. Y hay mucha gente que sigue el camino de su director de tesis. Y su director de tesis está torcido. Exacto. El otro lo ve como normal, porque el director de tesis es el referente de uno, para bien y para mal, son como los padres. Sí. Decía Freud que él no creía en la suerte y que en todo caso, si había suerte, era en los padres que te tocaba. Ya sabéis que Freud basa toda su psicología en los años de la infancia y en las relaciones padre-madre y tal, ¿no? En la academia pasa lo mismo. La buena suerte en la academia es tener un buen director o directora de tesis. Y si tienes un mal director de tesis, tienes un problema serio. Y lo podrás corregirlo el día que te des cuenta que tu director de tesis es malo. Pero bueno, también para eso están las escuelas de doctorado, para impedir que los malos investigadores
sean directores de tesis y para cuidar a los doctorandos por encima de sus directores de tesis, que te habrás encontrado en la... Exacto. Sí. Hay malas prácticas en ambos casos, pero es verdad que ahora digamos que hay un juez de todo ese proceso. ¿Vale? Y para bien y para mal hay un juez que está vigilando cómo eres y qué estándares tienes y qué estándares aplicas. ¿Vale? Entonces, esos mínimos al menos se están cubriendo y además se está tratando, que todavía no está conseguido eso, se está tratando de que los doctorandos no estén aislados, o sea, que sean un colectivo, que hablen entre ellos y vean cosas diferentes, aparte de que viajen y vean cosas diferentes. Pero la interacción con un buen director es maravillosa, la interacción con uno malo te destroza la vida académica. Y por otro lado, otra cosa que creo que es importante hacer, lo que comentabas de los cum laudes, absolutamente cierto. Cum laude era chocolate para todo el mundo tenía cum laude. Pero, ¿cómo podemos solucionar eso? Yo creo que se está abordando el tema, aunque todavía no está solucionado. Y es hacer que tú no tengas que decirle a la cara a la persona que tiene cum laude o que no lo tiene. Con ese tipo de prácticas que ahora se están estableciendo en las escuelas de doctorado, se ha reducido el número de cum laudes. Claro, ahí hay otra cuestión ¿Sabes? importante y es la siguiente, y esto lo decía Ramón Fenstra en la comida. No puede ser que un tribunal sean los amigos de tu director de tesis, porque vienen a comer. Claro, es que es carísimo. ¿Cuántas personas hay en los tribunales de aquí? ¿3, 5? Pueden ser de 3 o de 5. 5 personas para evaluar una tesis, de los cuales 3 son de fuera de esta universidad, que se les paga el viaje. 4. 4. Se les paga el viaje y las dietas, para que todos digan que es cum laude. Bueno, ¿tú quieres esto? Un sorteo. Tú ofréceme un listado, o dale a la escuela de doctorado los keywords de tal, y la escuela de doctorado sacará 30 tipos, hará un sorteo y llamará a 5. Y entonces el que viene no viene a comer, viene a evaluar, que es diferente. Cuando a ti te llaman externamente de alguien que no conoces, que no tienes ningún compromiso, y vas a evaluar una tesis, vas a evaluar. No vas a quedar bien con nadie, ni tienes ninguna presión como evaluador. Esto no lo había pensado. Eso es difícil de hacer. Nosotros nos lo planteamos, pero es muy difícil de hacer. Porque en algunos temas necesitas expertos muy concretos y ahí está difícil de localizar. Pero, por ejemplo, exigiéndole unos mínimos a los no solo que seas doctor, tienes que ser doctor en un tema y con publicaciones recientes y no tener ninguna publicación en común con las personas a las que vas a evaluar. Entonces, lo ideal sería un mundo ideal, y en las áreas pequeñas. Pero en áreas pequeñas eso es muy difícil. Pero que en un juicio tú no puedes ir a testificar si tienes una relación con el otro. Y en un tribunal de tesis sí. En un tribunal de tesis puede ser amigo del director de tesis y nadie ve ahí ningún problema. Y las tesis son lo de menos. Más importante son las plazas. O sea, cuando tú vas a una plaza y te enteras que el propio director de tesis del candidato oficial está ahí. Bien. Vale. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Además, ha sido muy entretenida. Ha dejado nuevamente titulares que ya veremos cómo cae esto luego, pero ya lidiaremos. Yo te quería plantear 2 cosas, ¿no? Un tema que has hablado y que me parece súper preocupante y quería saber un poco tu opinión, que es respecto a la honestidad, ¿no? O sea, ¿qué dice de nosotras y de nosotros como investigadores todo esto? O sea, como profesión, ¿no? ¿Qué mensaje da el hecho de que haya tantas acciones, ¿no? de malas praxis, ¿no? en diferentes esto? Porque al final ya no es solo que hablemos en la persona que viene de ciencias de la salud, que es médico. No, sino como investigadores, o sea, independientemente de la rama, porque como vimos y se planteó también, depende de la rama en la que estés. Pues eso, en filosofía, por ejemplo, no vas a falsificar datos, pero puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso...
¿Qué dice el sobre problema nosotros? es que y nosotros? las mentiras en ciencia se cogen rápido. Pero conforme nos alejamos de la ciencia, entra en un punto de relativismo especial y tal. Y lo cuantitativo es exacto y lo cualitativo no. Y además tú no puedes replicar lo cualitativo. Hay un problema. Pero de todas formas no hay tanto fraude como nosotros exageramos también. Bueno, la noticia siempre se exagera, ¿no? Lo sensacional se exagera sobre el resto. Isidro Aguillo dice siempre que la comunidad científica, la mayor parte de la comunidad científica son buenos, el 50,1%. Es que no es tanto. No, hay una realidad. Cuando encuentren a alguien fraudulento, yo conozco a varios, todo lo que hacen es fraudulento y todo es exagerado. O sea, yo cuando quiero saber, digo, ¿qué fraude habrá ahora? Entro en el perfil de unos pocos que yo me sé y digo, ¿qué ha hecho este año este hombre? Y empiezo a mirar y digo, ¿esto qué es? Empiezas a profundizar, fraude. Oh, ahora está haciendo congresos. Oh, ahora está haciendo monográficos. Lleva ya 4 monográficos este año. Y además, la gente que que han encontrado estos espacios, parece que les gusta, que esto es como los vídeos. Ay, esta es otra presentación que se me ha borrado. Tenía en la presentación anterior, yo digo muchas veces que la carrera académica es como un videojuego, que tiene modo normal, modo fácil, modo difícil. Yo siempre me quejo de que voy por el modo difícil. Pero también tiene cheat mode, modo de trampas, que le metes tú las contraseñas y ya tienes vidas infinitas, armas infinitas. Hay gente que va en la academia con el modo tramposo. Y se les detecta porque además la mayoría son compulsivos. Y entonces no se conforman con publicar un artículo en una revista, sino que cuando se enteran que está la oportunidad de publicar un artículo sin que se lo revisten en una revista JCR, manda 5. Y te los encuentras. Y por ejemplo tenemos un catedrático que en el año 2020 mandó 17 artículos a la revista Sustainability. Y entonces empiezas a mirar a este hombre y qué más cosas ha hecho. Y todo es igual. Una cosa. Pero el problema es que son unos pocos y son muy llamativos. Y claro, hacen unas carreras académicas, pero ¿y qué? Y son el hazmerreír. Y hablamos en los círculos. Y en su departamento lo conoce que sí. Que estás cobrando como catedrático lo que tú quieras, pero todo el mundo se ríe de ti. Y todo el mundo habla mal de ti a tus espaldas. Y tampoco se cobran tanto los catedráticos. No estamos en la banca. O sea, te has vendido. Y te has vendido de una forma mala. Gracias, Rafael, por la charla muy ilustrativa y muy llamativa. Y ya hay bastantes tweets. Luego lo verás. También de gente conectada en Zoom. Una cuestión, porque enlaza mucho con los últimos 2 días que hemos planteado también. De hecho, bueno, y con los últimos años llevamos el conflicto de interés, es uno de los temas que en el Código de Buenas Prácticas nuevo se ha debatido mucho en esta universidad. Hay una conciencia bastante generalizada, creo, sobre la necesidad de trabajar esto, pero luego una cosa es esa conciencia y luego cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo transformar algunas prácticas que se han ido consolidando y convertirlo en una nueva cultura académica, ¿no? Una cultura más honesta y en la línea que tú planteas. También hemos visto en el estudio que hemos hecho los últimos 2 años, específicamente en nuestra universidad, como hay veces, como también señalabas tú antes, que algunas malas prácticas es por desconocimiento. Sí. Por ejemplo, en una encuesta interna que hicimos, esto no tiene que ver con malas prácticas, pero sí con, por ejemplo, conocimiento de las rutas del acceso abierto, ¿no? Hicimos esa pregunta aquí en la Jaume I y tenemos gente en la biblioteca que lleva años haciendo cursos explicándonos las rutas del acceso abierto, pero el 70% de nuestra comunidad señala que conoce nada o muy poco sobre las rutas de acceso abierto. Y me refiero a profesorado ya consolidado, ¿vale? De diferentes fases de la carrera académica. Claro, lo que estamos intentando precisamente es generar, también con estas jornadas y con otras actividades, conciencia de la importancia de formar, ¿no? Respecto a igualdad de género de investigación, respecto a acceso abierto, respecto a integridad, muchos temas que has señalado hoy, ¿no? Claro, también es cierto que cuando hablamos muchas veces de malas prácticas, y con esto acabo, acabamos señalando algunos ejemplos paradigmáticos, ¿no? Muy llamativos. También es cierto que vemos, Emilio ha hecho muchos estudios como esto, bueno, se generaliza en diferentes campos, pero yendo a la parte positiva, ¿vale? Y buscando también un poco los consejos para los jóvenes y para la gente que inicia sus carreras investigadoras. Si alguien quiere formarse
y encontrar herramientas donde inspirarse para encontrar buenas prácticas de investigación. ¿Tienes alguna sugerencia en ese sentido también? Decir, por ejemplo, pues este código buenas prácticas, esta página web, esto a mí me ha inspirado o me inspira para entender no solo las malas prácticas, sino también las buenas prácticas. Eso es muy fácil. Yo creo que las referencias siempre son las personas. Igual que hay referencias de malas prácticas en personas concretas, las referencias son las personas. Es decir, tú quieres ver, identifícate, cuando quieres escribir un artículo y quieres romper la maldición de la página en blanco, lo mejor que puedes hacer es pensar en la persona a la que le quieres que escribir el artículo. Yo cuando escribo un artículo, empiezo a escribir, o esta propia presentación, pienso en Emilio y en otros, y pienso en el editor de la revista a la que se lo quiero mandar. Y entonces estoy escribiendo tal, porque para mí es un referente. Y yo tengo que tener un nivel elevado y suficiente, porque el nivel de Emilio está muy por encima de la media, ¿no? Pues lo mismo, identifica en tu campo quiénes son los buenos autores, quiénes son los autores que se toman la molestia de compartir los datos, cómo lo hacen, cuál es su dinámica de trabajo. Esto en nuestro grupo de investigación desde un principio lo sintetizó muy bien Daniel Torres. Y Daniel Torres te explicaba, yo primero hago un artículo, después comparto el set de datos en el repositorio de la universidad, después en la página web del grupo hago una copia del artículo o si no tengo permiso del preprint del artículo. Y después me meto en Facebook y hago una difusión de tal. Es decir, hay que seguir los buenos ejemplos, que esta es la clave. Daniel Torres se sacó ayer la plaza de contratado doctor, con 43 o 45 años, no lo sé. Daniel Torres tiene currículum para ser catedrático desde hace años. Uno tiene que fijarse en las personas que entran en la universidad por derecho, que publican en las mejores revistas por derecho. Porque si tú te fijas en el tipo que hizo trampas, que no tenía un currículum, que se coló ahí, lo único que hace uno es que se pone negro. No, tu referente tiene que ser tal. Entonces, si yo con 38 años todavía no he conseguido entrar en la pública, pero es que Daniel Torres ahora lo ha conseguido, y Daniel Torres lleva años, con mi edad tenía muchísimo mejor currículum que yo. Yo tampoco puedo. O sea, lo que no me puedo enfadar es porque alguien de repente, de rebote, en un departamento de la Universidad de León, entró sin currículum en una plaza. Bueno, primero porque yo no me quiero ir a León. O que entró... Eso también es muy importante, los referentes. ¿Quién es tu referente? Y en España hay un referente en ciencia que es universal, un referente en ética que es Ramón y Cajal. Léanse el libro de Reglas y Consejos para jóvenes investigadores. Es una maravilla que tiene más de 100 años y todavía está vigente. Los tónicos de la voluntad, reglas y consejos para jóvenes investigadores. Eso es una maravilla. Bueno, un aplauso, ¿no?, al ponente.